Muy buenas noches, queridos alumnos. Les presento el contenido de esta segunda clase que lo van a visualizar en esta presentación. Tenemos aquí los morfemas libres y trabados, que es un tema que había quedado pendiente del primer día de clase. Y luego ya vamos a entrar en lo que es el sustantivo o nombre, el concepto, la clasificación semántica de los sustantivos, los morfemas de género y número del sustantivo, que es lo que corresponde a nuestra cátedra de morfología. Si vemos acá, vamos a ver este dato muy importante. El morfema, en su concepto, vemos que es la unidad mínima significativa del análisis morfológico. El morfema expresa conceptos significativos básicos, constituyéndose en la unidad gramatical mínima, indivisible de una palabra. Si yo veo en este ejemplo, veo que niños, el eczema es hasta la ñ, que significa infante. La O me indica que es del género masculino y la S me indica que está en número plural. La misma cosa con inquietud. Y el morfema es la unidad mínima significativa que me aporta la idea. El morfo es la representación gráfica del morfema. Y el alomorfo se denomina así a las diversas formas o posibilidades para expresar el mismo concepto, la misma idea. Si yo tengo en el morfema una idea de negación, el morfo, ¿cuál va a ser? Im, que está acá subrayado, que es el prefijo. Y los alomorfos son las distintas formas que yo puedo utilizar una negación. Útil, lo que no es útil, inútil. Lo que no es posible, imposible. Lo que no es normal es anormal. Lo que no es legal es ilegal. Es decir, estos prefijos que están en color verde son los que me representan, son los morfos que representan la idea de negación. Luego tenemos las clases de morfemas, que son los léxicos o lexemas y los morfemas gramaticales. Esta clasificación de morfemas pueden ser también libres o independientes o trabados y dependientes. Si yo vamos a analizar solamente este lado derecho para que después aclaremos mejor en la próxima imagen. Los morfemas dependientes pueden ser flexivos o desinenciales por terminación, que son los que, como decíamos en niños, me indican que el género, el número, el verbo, la vocal temática. Y los derivativos, que son los sufijos, prefijos o infijos. Esos son los morfemas trabados o dependientes. Y luego los independientes o libres, que ya vamos. Acá repetimos de vuelta cuáles son las clases de morfemas, que dijimos que son léxicos o lexemas, que tienen un significado léxico, los morfemas gramaticales, los libres o independientes, que acá aclara cuáles son. Son los determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones. Para que podamos entender fácilmente al mirar, tenemos que destacar de que estos se llaman libres justamente porque no van pegados a la palabra, no van pegados al lexema. En cambio, los trabados nunca aparecen aislados. ¿Y qué significa flexivo? Que depende de que me indica, porque se cambia. Van modificándose de acuerdo al género, número, persona, tiempo, si es verbo. Y los derivativos son los afijos. Estos afijos se dividen en ¿qué? Prefijos, que ya vimos en la primera clase, que van delante, como prejuicio, irracional. Los interfijos son los que van en el medio, florecilla, ensanchar. Y los sufijos que van detrás, que son los apreciativos o no apreciativos. Y en los apreciativos habíamos visto que son los aumentativos, casón, casona, casa, casona, diminutivos, casa, casita, despectivo, casa, casucha, que ya hablamos en la primera. Ahora sí entramos en los sustantivos. Este cuadro es un esquema, una sinopsis, que representa sumamente bien del concepto, la función, las clases, género y número, que es lo que nosotros vamos a analizar hoy. Los sustantivos son palabras variables que nombran a las personas, a los animales o las ideas. Este es un concepto que ustedes ya manejan desde el año pasado. La función, ¿cuál es? Esto
le corresponde a la cátedra de sintaxis, que yo puedo señalar como qué, cuál es el rol o como qué está funcionando el sustantivo dentro de una oración. Lo que nosotros vamos a ver en morfología son las clases de sustantivo, que es un repaso también de semántica, y especialmente los accidentes. A la morfología le interesa ¿qué cosa? Las variaciones que puede tener un sustantivo, y las variaciones se presentan de acuerdo a su clasificación, las clasificaciones de género y también las clasificaciones de número. Empezamos. Los sustantivos propios. A ustedes les parecerá muy llamativo y de muchos colores aquí, pero justamente esa es la idea, de querer resaltar los nombres, su raíz y su lexema especialmente. Los sustantivos propios son los antroponímicos, que son los nombres de pila que adquirimos al ser bautizados. Los patronímicos o apellidos, porque está resaltado acá patrón, porque de acuerdo a la guía de la familia, Benítez, González, Rodríguez, son todos los hijos o descendientes de Rodrigo, González de Gonzalo, Benítez de Benito. Y existen nombres que suelen emplearse con diferentes fines. A estos los llamamos seudónimos o nombre de pluma cuando se trata de un escritor, que también es un nombre propio, el seudónimo o nombre de pluma. Pero están las otras formas de llamar a una persona con otros objetivos. Por ejemplo, los hipocorísticos, que son las formas cariñosas que tenemos de llamar a las personas repitiendo sílabas: Pepe, Lola, Coca, Coco. Apodos o sobrenombres, por ejemplo, Cabezón, Negro, Ñeca. Alias, que es utilizado mucho en el mundo de la criminalística: Tiro Fijo, Cara Cortada, que tenemos en Paraguay, Beruí, Roque Piguazú, que generalmente es por alguna característica física o de su personalidad. Zoónimos, viene de zoo, que es el prefijo que indica que es el lexema que nos indica que es de animales, nombres de animales, a las mascotas. Porque son nombres propios, porque cuando están personificados en fábulas, en cuentos, entonces se escribe el nombre con mayúscula. Los toponímicos, que son nombres de lugares, porque topo significa lugar, o nombres geográficos, ahí caben los países, océanos, regiones, etc. Y acá es muy importante porque vean ustedes de que los sustantivos propios también son los nombres de instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Educación, UNE, monumentos, edificios, obras de arte, el Coliseo, la Gioconda, la Torre Eiffel, movimientos políticos, sociales, culturales, religiosos, Revolución Francesa, Renacimiento, la Reforma, etc. Los sustantivos comunes son 12, pero se clasifican de esta manera: por su naturaleza, concretos, abstractos, animados e inanimados; por su origen, primitivos o derivados; por su cantidad, pueden ser individuales o colectivos, o también contables o incontables; y de acuerdo a su estructura, la forma de escribir, pueden ser simples o compuestos. Muy bien. Acá tenemos unos cuadros coloridos que nos muestran el concepto y algunos ejemplos. Los comunes, elementos de la misma clase en forma general; los propios, un sujeto de forma individual que dijimos que se escriben con mayúscula; los concretos, elementos tangibles que son perceptibles por los sentidos: tocar, oler, escuchar. Los abstractos, en cambio, no representan emociones, sentimientos, valores. Los individuales, una sola cosa, un solo objeto que puede estar en plural. Ojo, porque si yo digo cerdo, es individual. Cerdos sigue siendo individual, solamente que está en plural. En cambio, los colectivos, al revés, nombran conjuntos de elementos de la misma clase, que generalmente no hace falta que vaya en plural. Jauría, enjambre, ejército, tropa. Los contables yo puedo determinar: avión, un avión, 10 aviones, 1000 aviones; un alumno, 100 alumnos. Pero los incontables no es que no
puedo saber qué cantidad hay, sino que su naturaleza misma no me permite determinar la cantidad. Yo no puedo decir un calor, dos calores, una lluvia, dos lluvias. Son sustantivos que tienen que ver con una naturaleza muy especial que no se puede determinar su cantidad. Y luego tenemos los sustantivos, los accidentes de número, que es singular o plural, y de género masculino o femenino, que vamos a ampliar. ¿Cómo clasificamos? Acá vemos un ejemplo. Paraguay, yo voy a poner que es sustantivo propio y toponímico porque es el nombre de un lugar, nada más. Ya no corresponde decir si es simple, si es compuesto, si es derivado. Eduardo es propio y es antroponímico porque es el nombre de una persona. Todos los que son propios. Y si son comunes, sí voy a empezar a trabajar con ellos más, ¿verdad? Porque si digo sartén, es común. Pero ahí tengo que encontrar 6 palabras que determinen a este sustantivo común. Si es concreto, es inanimado, es primitivo, es individual, es contable, es simple. Acá ustedes pueden detenerse un poquito más en este cuadro para ir viendo cómo se clasifican los sustantivos de acuerdo a su semana. El género, esto es lo que indica en morfología, que yo generalmente puedo como alumno saber, o desde la primaria hemos estudiado que son masculinos o femeninos. Los masculinos que por regla general terminan en O, en cambio hay otras terminaciones, y los femeninos que terminan en A. Pero vamos a ver qué variaciones puede tener. Veamos acá. Los sustantivos bigéneres o de doble género, también algunos lo llaman sustantivos comunes. Son todos aquellos que cambian de significado de acuerdo al artículo que tienen. Ojo con esto, porque es muy diferente que yo diga el capital y la capital, el policía, la policía, el orden, la orden. Es decir, depende del artículo que sea el masculino o la femenino para que cambie de significado. Esto lo llamamos de doble género. Luego tenemos los ambiguos, que son ambiguos que generan dudas. Entonces se puede decir de una u otra manera. El sartén, la sartén, el azúcar, la azúcar, el armazón, la armazón, son sustantivos que no cambian de significado sin importar el sustantivo, el artículo que lleva. Tenemos los comunes en cuanto al género. ¿Qué significa eso? Que independientemente que se diga el atleta o la atleta, que ahí cambia el género, pero no cambia la palabra. La palabra se escribe igual, pero sí cambia el género de acuerdo al artículo que se le antepone. Esos son los comunes. El dentista, la dentista, el ayudante, la ayudante. Aquí me voy a detener un poco más porque son los sustantivos epicenos. Este es un género especial. Son aquellos que se designan de la misma manera con el mismo artículo independientemente del sexo al que corresponda. Si yo digo, por ejemplo, el búho puede ser macho o hembra. El avestruz, macho o hembra. ¿Me entienden? La ballena es solo la ballena. No existe el balleno, no es como decir perro, perra, gato, gata. Y también hay que mirar bien porque se da en nombres que se relacionan con personas. Por ejemplo, la palabra víctima, la palabra personaje, la víctima va a ser siempre con el artículo la, independientemente que sea hombre o sea mujer. Y eso siempre tiene que concordar con el adjetivo. Si yo quiero diferenciar el sexo de los nombres epicenos en animales, ¿qué debo hacer? Tengo que agregarle el término macho o hembra siguiendo al sustantivo para poder diferenciar. Ejemplo, han trasladado de lugar a la pantera macho porque fue golpeada por el rinoceronte. Golpeada va en femenino porque tiene que concordar con pantera, ¿se entiende? Acá se presentan algunos casos problemáticos de número.